Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al arquitecto Joaquín Jerónimo, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, Michelle. Buenos días, mi querido amigo Andrés. Buenos días, arquitecto. Buenos días a los televidentes. Bien, la opinión suya, usted conoce bastante el tema de todo lo que es el mercado de valores y todo esto. ¿Cuál es la opinión suya con respecto a todo esto que se está discutiendo ahora del fideicomiso de Punta Catalina y de convertir Punta Catalina en un fideicomiso, que si se si se pierde el gobierno, el patrimonio de este activo y todo esto? Háblenos de esa figura. Bueno, mi experiencia en este tema es vinculado a la creación de la ley 189-11, que como recuerda... Sí, porque usted era superintendente de pensiones cuando se creó la ley. Y nos tocó a nosotros promover esa iniciativa del presidente Fernández en el año 2010-2011. Y Terrero recuerda que nos tocó a nosotros hacer el discurso de presentación pública de la ley. Correcto. Ya en el 2013, comenzando el gobierno del presidente Medina, que todavía yo fungía como superintendente de pensiones. Entonces tenemos ese conocimiento, digamos, fruto de la experiencia en la administración pública. Y con relación a la pregunta en concreto, ya hubo una respuesta que yo asumo de manera completa, y es la respuesta que dio nuestro partido, Fuerza del Pueblo, la semana pasada, el día miércoles. Allí se planteó la posición de cuestionamiento y de preocupación por la proliferación de fideicomisos públicos que ha desarrollado el gobierno del presidente Abinader en este año de ejercicio, en este año y meses de ejercicio. Vimos como una práctica no adecuada el hecho de llevar todas las acciones administrativas, una gran parte de las acciones administrativas y responsabilidades de dirección del Estado a esquemas de fideicomiso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un cuestionamiento directo a la figura del fideicomiso público usada para la puesta en manos de personas del sector privado de la termoeléctrica Punta Catalina. Un cuestionamiento directo a ese propósito, y ese cuestionamiento se fundamenta en el hecho, y ya como tercera cosa, de que si bien el fideicomiso como figura jurídica e instrumento financiero es un recurso altamente confiable y viable para el desarrollo de negocios, fue una gran iniciativa del presidente Fernández y se le ha dado un buen uso en el sector privado, no ha sido así en lo público. El fideicomiso público necesita una mayor regulación, una elaboración más detallada de la norma jurídica que va a servir de fundamento a la implementación de ese mecanismo. Y ahí podemos explicar un poco más y luego también ver parte por parte cada una de las de los tres cuestionamientos. Si analizamos y vemos en detalle, y yo lo hice anoche, la ley de fideicomiso, la volví a releer en la parte que tiene que ver con fideicomiso. ¿O fideicomiso público? No, ley de fideicomiso, sí. O sea, la ley de desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso. Sí. En esa ley, en la sección séptima, se desarrollan artículos del 55 al 62, bajo el título Modalidades y tipos de fideicomisos. Y se establecen 6 modalidades de fideicomisos. El fideicomiso de planificación sucesoral, que tiene que ver con la gerencia, y eso ahí es... Sí, el inmobiliario. El fideicomiso cultural, filantrópico y de educación, que tiene un propósito muy saludable, digamos. El fideicomiso de inversión, el fideicomiso de inversión y desarrollo inmobiliario, el fideicomiso de oferta pública y el fideicomiso de garantía. Son 6 modalidades. En ningún caso aparece
la modalidad del fideicomiso público, aunque se hacen definiciones y precisiones muy detalladas de cada una de esas modalidades, pero el público no aparece. En el 62, en el artículo 62, sin embargo, se establece, podrán existir otras modalidades y tipos de fideicomisos, claro, en adición a los mencionados, sí, pero con la salvedad de que en esos casos debería elaborarse una normativa específica ajustada a las condiciones de esa nueva modalidad de fideicomiso. En este caso, el fideicomiso público. El fideicomiso público, si se va a usar como figura importante de la práctica de gobierno, cosa que nosotros cuestionamos, entonces tendría que tener su propia normativa y su regulación estricta. Y de no tenerla, habría que hacerlo entonces en el contrato de creación del fideicomiso, que tampoco se hizo. Pero nosotros, de todas maneras, pasando al otro punto, cuestionamos la intención reiterada del gobierno de llevarlo todo a fideicomiso. Tiene 14 fideicomisos registrados hasta ahora, públicos, sin haber normativa. ¿Por qué lo hacemos? O sea, ustedes no cuestionan solo Catalina. No, es la figura del fideicomiso público. No la cuestionamos la figura tampoco. Cuestionamos la intención del gobierno de llevar sus responsabilidades administrativas públicas a el esquema de fideicomiso. Mire lo siguiente, si vamos a términos prácticos para que la gente lo entienda, el Estado es una especie de fideicomiso. El Estado es una especie de fideicomiso que ha sido creado por el pueblo, por la sociedad, y ese fideicomiso tiene su fideicomitente, que es el pueblo, y es a la vez el fideicomisario, que recibe el beneficio de la administración de ese fideicomiso. La fiduciaria es el gobierno. Y el fiduciario es el gobierno. Pero ya el pueblo escogió su fiduciario para que administre la cosa pública. Entonces el Estado, el gobierno no puede rehuir a su responsabilidad fiduciaria en favor del pueblo y entregarla a terceros. Eso es un acto de irresponsabilidad del gobierno. Salirse del problema y entregárselo a un tercero. Pero no es ilegal. No es ilegal, pero no corresponde a una ética correcta de un gobernante. Todo lo que, fideicomiso de la policía. Si algo sale mal, no, yo no tengo que ver. Arquitecto. Está el fideicomiso. Y se puede inferir, arquitecto, que el que se asigne como un comité técnico a 5 personas que no son funcionarios públicos implicaría cederlo a un tercero. No, ceder la responsabilidad de administrar la cosa pública. A eso que me refiero. Porque no se está cediendo. El fideicomiso implica cesión de propiedad, es cierto, pero es una cesión transitoria hasta que se cumpla el plazo del fideicomiso. Porque la fiduciaria es pública. Sí, claro, es pública, pero le está cediendo la responsabilidad a terceros. Y ya el pueblo lo eligió por 4 años, con posibilidad incluso de renovarle su contrato por 4 años más, sí, lo hace bien. Pero si me está rehuyendo la responsabilidad de resolver los problemas y entregándole eso a terceros, entonces decimos, bueno, vamos a elegir a otro que lo sepa hacer. Ese es el concepto. Entonces, básicamente de eso trataría el asunto. Pero usted se está yendo vamos a decir, a la estructura de la decisión que ha tomado el gobierno de ejecutar estos fideicomisos. Pero si nos vamos allá a la figura, ok, es legal, sí. El tema ético es otra cosa. ¿Usted entiende, por ejemplo, que esta figura, que es un fideicomiso, que aunque no está detallado como uno de los 6 fideicomisos, es un fideicomiso público diferente? Ya cuando uno se va de forma específica, se pone en tela de juicio el patrimonio de nosotros los dominicanos, por ejemplo, de Catalina, llevándolo a un fideicomiso público. En la forma como está elaborado el contrato, se abre la puerta para que eso ocurra. Y eso lo vimos incluso dicho por el propio ministro de Energía, el señor Almonte. Yo lo vi en televisión cuando le preguntaron, oiga, ¿y qué pasa con esta cláusula que establece el contrato con la inclusión de los llamados fideicomitentes adherentes?
que están en capacidad de, durante la vida del fideicomiso, aportar recursos y pasar a formar parte del capital del fideicomiso, del objeto del fideicomiso. ¿Qué pasa con esto? Y él dijo, bueno, yo le digo la verdad, yo no estuve de acuerdo con eso, yo entiendo que eso no es necesario, pero lo pusieron ahí. O sea, realmente existe esa posibilidad. Incluso el comité técnico es que crearía las condiciones para facilitar el que esos fideicomitentes adherentes entren al fideicomiso. ¿Y quiénes son? Son las personas que están habilitadas para hacerlo, manejan el negocio, tienen recursos y pueden poco a poco ir llevando capital a ese fideicomiso y ser parte integrante ya en términos de privados con derechos. Ese es el punto, mi estimado amigo Jacín. Yo creo que no, está clara la posición de ustedes ahí en ese sentido. Arquitecto, nosotros hacíamos en el preámbulo del programa algunos análisis con relación a la Ley de Seguridad Social y las AFP de manera particular. Usted fue el superintendente de pensiones, le acompañamos en esa gestión, una de las mejores y no reconocida, lamentablemente. Y es bueno decir que de todos los superintendentes que han pasado, usted ha sido el único que no ha sido reelecto. Según dice la ley, que pueden optar por un segundo periodo. Razones las hay, sabemos, y no son técnicas, son políticas. Pero, arquitecto, háblanos un poquito sobre la modificación que se plantea de la ley y hábleme también sobre la modificación que se hizo en el 20 con el tema de las comisiones de las AFP, de la eliminación de la comisión complementaria, que la gente no entiende, ni siquiera los legisladores lo que es, ni lo entendía antes, y cómo va a quedar ahora. Bueno, en esa modificación que se hizo en el 20 tuvo un antecedente, que fue la modificación que hicimos nosotros sin tocar la ley. Correcto. Pudimos llegar a acuerdos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Con la AFP y las hicimos entrar en razón para que bajaran la comisión de 30 a 25%. Y la idea era continuar esa tendencia hasta llevarla a un 5%. Pero bueno, no se hizo y ahora se hizo una modificación en donde se cambia de una comisión complementaria como por eficiencia en la administración a una comisión por administración del saldo. O sea, es lo que es una comisión fija, el saldo total, que es una solución altamente ventajosa para la AFP, mucho mejor. En principio, parecería que no, porque le fija una cantidad, una tasa para un monto ya establecido, pero el monto no se queda ahí, el monto sigue creciendo, y en la medida que va creciendo... O sea, el portafolio crece. Exactamente, y en la medida que va creciendo, si bien es cierto que la propia ley establece una reducción de la tasa, pero como quiera, va a llegar un punto en que los beneficios van a ser verdaderamente también muy elevados. El interés compuesto se convierte en una... Sí. Entonces, la ley de seguridad social, en la parte de pensiones, la parte de salud también, pero hablamos de pensiones, tiene que ser objeto de una reforma integral. Ya eso se ha repetido varias veces. Son 20 años que va a cumplir de aplicación de esa ley. En Chile pasaron 30 años, más o menos. A los 30 años entró en crisis. Y esa crisis se llevó hasta casi el sistema total de ese país. Entonces aquí no debemos esperar los 30 años. Sabemos lo que va a pasar. Lecciones aprendidas. Sabemos lo que va a pasar. Entonces hay que proceder a hacer esa reforma. Y no solamente la reforma de la ley de capitalización individual, la 8701, sino también la que le antecedió y que todavía está vigente, que es la ley 79... No, 379 y 81. Exactamente, 379-81. Que usted sometió a una reforma. Hay un proyecto que se elaboró en el gobierno del presidente Fernández, a finales de ese gobierno, lo fuimos a llevar el doctor Alburquerque, que era el encargado del gabinete social, de política social. Él y yo fuimos a entregar ese proyecto al Senado e hicimos un esfuerzo porque se conociera, pero eso ha quedado, digamos, engavetado. Esa ley hay que conocerla. Y entonces la reforma integral del sistema implicará la capitalización individual más lo que queda del sistema de reparto del Ministerio de Hacienda
más todos los planes de pensiones que están por ahí pululando en instituciones privilegiadas de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Congreso, Justicia, la UAS, Junta Central Electoral, UAS, que representan un verdadero riesgo a futuro para las finanzas públicas del Estado, porque al final todos esos planes tienen su fuente presupuestaria. Exacto. Entonces, ese es un tema. Pero ¿usted cree en la ley de en que funcione el sistema con cuenta de capitalización individual o de reparto? Bueno, en verdad, el sistema de reparto, el sistema de reparto ha demostrado claramente que es una creación de un riesgo sistémico tremendo para el Estado, un verdadero hoyo negro en proyección. ¿Y cuál es la opinión suya con respecto a lo que se debería hacer con los fondos, las AFP pueden hacer con los fondos de pensiones? ¿Es un tema de ampliarle la base, de que puedan invertir en otras áreas, o es que la tienen y no la están usando? Bueno, porque, por ejemplo, queremos que sean más rentables los fondos. Mire, la ley 189.11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso se creó justamente para abrir una ventana ancha, amplia a los fondos de pensiones para invertir en diferentes modalidades de las que están planteadas ahí, no solamente los fideicomisos, sino la titularización de carteras hipotecarias, los fondos de inversión inmobiliaria, en fin, diferentes instrumentos financieros. Pero lo cierto es que no ha tenido el efecto esperado, porque el mercado de valores nuestro es todavía limitado. Claro. Todavía no se ha desarrollado el mercado de acciones. Por ejemplo, eso mismo de Punta Catalina, ese proyecto pudo haberse desarrollado con inversión de los fondos de pensiones. Y todavía, una de las modalidades que se puede implementar ahora, si lo que quiere es el gobierno es levantar recursos, que eso es lo que se plantea, la búsqueda de 1.200 millones de dólares. Si lo que se quiere es buscar recursos con Punta Catalina, fácilmente se puede hacer un fideicomiso de oferta pública. Un fideicomiso de oferta pública en donde se usa el activo de Punta Catalina para hacer una emisión. ¿RD Vial es un fideicomiso de oferta pública o es un fideicomiso público? Es un fideicomiso público, sí. Que hizo oferta pública. Hizo oferta pública porque tiene un flujo de caja asegurado a través de los peajes. ¿Y eso no es lo mismo que ocurre con Catalina? No, porque esto es con un fin muy definido, muy claro, es administrar el flujo de caja de los peajes para traerlo de valor futuro a valor presente y entonces hacer inversiones que vuelven a ser redituables con la creación de nuevos peajes. ¿Y eso no es lo que se procura con los 1.200 millones? Bueno, pero precisamente si se hace una oferta pública, pero no tiene que pasar a una administración. ¿No tiene que convertirse en un fideicomiso? Pero no necesariamente. Y le voy a decir lo siguiente. Yo también escuché, y aquí hemos vuelto a Punta Catalina, que es correcto. Sí. Yo escuché al ministro Almonte decir que se vieron obligados a crear esta figura del fideicomiso para asumir la administración de Punta Catalina porque esta empresa pertenece al holding de administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, a donde están también otras empresas. Sí. Va a desaparecer y supuestamente entonces Punta Catalina quedaría en el aire porque no había sido constituida como empresa. Sí. EGEGIT está en esa condición, Sí. es una empresa altamente rentable. ETET es una empresa altamente rentable. Y también está igual. Y las EDES no son muy rentables, pero las EDES están ahí. Esas 5 empresas forman parte de ese holding. La falla estuvo en que el gobierno pasado no se ocupó de organizar el gobierno corporativo que debía encargarse de la administración de Punta Catalina. No se creó como empresa. Por eso se puede hacer. Así como se nombró ese comité técnico, nombre un consejo de administración y unos estatutos, y usted tiene ya una empresa, y sanee esa empresa y póngala en condiciones entonces
de hacer oferta pública pero ahí va, en arquitecto. el mercado de valores. Ahí voy, arquitecto. Si hiciese eso de una oferta pública, vendría el mismo cuestionamiento público, valga la redundancia, porque van a decir, bueno, la oferta pública la van a comprar los inversionistas privados. Entonces, va a ser lo mismo. La gente que no entiende va a decir, bueno, pero la oferta pública no tiene que ser de acciones, puede ser un bono. Sí, Bono corporativo. Y eso no y el bono lo compran los y eso fondos de no pensiones. compromete una garantía soberana en adición a la garantía de Catalina. Cuando tú haces un bono, no da una garantía sobre. Para eso yo me voy y consigo 1.200 millones de dólares en Nueva York. el gobierno siempre es garante solidario de todo. Sí, si es del fideicomiso, no. Si es el fideicomiso, fideicomiso se maneja de claro, manera claro, separada. claro. Se Yo maneja digo, separado. yo digo, La garantía es el fideicomiso, Sí. es la empresa. Sí, pero bueno, el tema es que el presidente de la República, Abinader, también se ha expresado sobre esto, de una manera yo entiendo que un poco exagerada y muy exaltado, porque él plantea que el fideicomiso tiene que ser y que lo que se oponen al fideicomiso, lo que no quieren es que se sepa cuánto costó Punta Catalina, pero ese es otro de los problemas. ¿Cómo usted puede hacer un fideicomiso de un bien cuyo costo está indeterminado? Hay que determinar el costo para luego hacer el fideicomiso de ese patrimonio. Incluso eso lo establece la propia ley. Ellos anunciaron que era 2.396 millones de dólares, lo dice el contrato. Sí, pero el propio ministro Almonte dijo que eso era un precio de referencia, que ellos ahora es que están contratando a la empresa que va a hacer la auditoría y que va a determinar el verdadero precio, el verdadero costo. El verdadero costo de esa. Pero tú no puedes aportar un fideicomiso a lo que tú no tienes. Usted lo acaba de decir, mi querido Jacín. Es así. Se han apresurado con esto. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo que ha planteado nuestro partido. Vamos a llevar eso a vistas públicas, que se conozca, que se airee, y entonces vamos a sacarlo del debate en el Congreso y vamos a dar la oportunidad de escuchar las opiniones del verdadero dueño de ese patrimonio, que es el pueblo dominicano, expresado a través de sus instituciones, de la sociedad civil y de las personas y personalidades que se han expresado sobre este tema. A propósito de hablar del pueblo, doctor, el arquitecto, explíquenos un poquito por dónde anda la fuerza del pueblo. ¿Qué es lo que han hecho? Había una perspectiva, una expectativa de conseguir unos votantes a una fecha determinada. Se consiguieron un poco menos de eso. Pero ¿cuál es la real situación actual? Unos miembros. Sí, porque los votantes los vamos a conseguir en el 24. Ahora son afiliados. Y los afiliados van a conseguir los votantes. Exactamente. Vamos a ver, ¿cuál es la situación? No, bueno, ustedes saben que había un plazo fatal que había que cumplir, porque la Junta estableció que todos los partidos, la Junta Central Electoral, estableció que todos los partidos deberían depositar en la Junta sus padrones, su padrón electoral, a más tardar el 17, 15 de diciembre creo que fue. Y entonces hubo que apresurar todo esto. Y depositamos el padrón con 653,000 afiliados. Okay. Pero eso siguió creciendo. En el momento en que estábamos entregando el padrón, ahí mismo estaba creciendo más. Sí. Ya va por más de 700,000. Y la idea es completar el 1.000.000 de aquí al mes de abril. Y ya con eso estructurar toda la maquinaria para que ese 1.000.000 se convierta en lo que tiene que ser para las elecciones del 2024. Ese es el manejo que le estamos dando a nuestra estrategia de crecimiento. Desde el punto de vista cuantitativo en cuanto a votantes, vamos a hablar de votantes para las elecciones del 2024, el PRM sacó en las elecciones pasadas un 52%. 52% que no es quizás el valor, el porcentaje que tiene el PRM como partido. Si vamos a decir que es lo que tenía el PRD de antes, un 40 y tanto %, entonces hay una brecha, hay un gap ahí importante. ¿Cómo compite la fuerza del pueblo contra esto y con una posibilidad que están diciendo ahí de modificar el 50% más uno? Justamente hay que llamar la atención sobre ese tema, de que en el PRM y en el gobierno se han dado cuenta de que sus números no son los mismos para las elecciones del 2024, que no le cuadran, no le llegan al 50%, como nunca llegaba el PRD. Fue una situación muy particular que se dio, que posibilitó
que sobrepasaran la meta del 50%. Entonces, por eso están planteando de manera desesperada, yo diría, y muy temeraria, la reducción al 45% para ganar las elecciones en primera vuelta. Eso ha sido descartado por el propio presidente Abinader, y ha dicho no, la Constitución no se va a tocar para nada que tenga que ver con la elección presidencial. Claro. Y tiene que ser así, porque en último caso, si fuese a hacerse, tendría que ser para una elección posterior. Sí. Y eso podría hasta discutirse. Entonces, obviamente hay temor de que se presente ese escenario de segunda vuelta, y en ese escenario de segunda vuelta, pues, Fuerza del Pueblo con su candidatura que ya tenemos predefinida de Leonel Fernández, podríamos estar con una buena oportunidad de ganar esas elecciones. O sea, queda claro que hasta este momento se está pensando de que tiene que haber una segunda vuelta. No habrá una posibilidad de alianza del PLD con la Fuerza del Pueblo que pudiese garantizar una ganancia de causa en elecciones en la primera vuelta. Es muy difícil. Yo diría que quizás pueden hacerse esfuerzos a nivel de los liderazgos locales. Usted sabe que hay elecciones municipales previas y ahí se dan combinaciones diversas. Podría ser que haya entendimientos entre dirigentes locales para apoyarse mutuamente y poder ganar espacios frente a un poder agresivo que pretende controlar toda la estructura de los gobiernos locales. Fíjense cómo han estado comprando alcaldes por doquier, etcétera. Pero para el caso de la presidencial, los partidos tienen más o menos definidas sus líneas. El PLD tiene sus precandidatos, sí, y están lanzados al ruedo y tienen aspiraciones de lograr sobrepasar la candidatura del presidente Fernández, cosa que no creo puedan lograr. Entonces, obviamente, en la presidencial habrá que pensar en que cualquier modalidad de acercamiento, de sumatoria, tendría que ser en una segunda vuelta. O sea, esa posibilidad de acuerdos o alianzas locales en las congresionales es importante, en las municipales, es importante. Es importante porque eso manda un mensaje a futuro, ¿verdad? Eso se haría independientemente, no a nivel de partido, sino que cada quien en su... Yo pienso que eso será una necesidad. Lo estoy diciendo como algo, una opinión personal, no es una línea de nuestro partido. Okay. Pero de hecho, a nivel de las bases y de los dirigentes medios, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, hay mucha comunicación y entendimiento. Y todavía allí queda una gran cantidad de personas en ese partido que están orientados en la línea del presidente Fernández, lo que significa que cualquier tipo de entendimiento en la base es mucho más fácil que en la dirección. Arquitecto, finalmente nosotros hemos aquí hablado, Michelle y yo, sobre la real política. Lo que los políticos, decía Michelle esta mañana, que es muy difícil gobernar. Y yo le decía que es más difícil proponerse para gobernar, porque entonces cuando uno se propone para gobernar, dice cosas que no las puede realizar y que la gente quiere oír y busca el voto. Le pregunto a usted, arquitecto Joaquín Jerónimo, ¿qué usted cree sobre esa política, real política, y las acciones del gobierno dominicano actualmente? Bueno, estamos mirando que el presidente Abinader está abriendo frentes que va a ser muy difícil controlar, justamente por eso que usted señala, porque hubo compromisos previos que no se están cumpliendo y la gente está reclamando una mayor atención. Hay que devolverle la democracia al pueblo. Nosotros estamos en esa línea. El gobierno está usando la democracia en beneficio de un sector social afín a los intereses económicos de los que ocupan puestos importantes de gobierno. Y eso se está mirando y están descuidando la relación directa con la población que está padeciendo seriamente por temas de inflación, aumento de combustible, inseguridad ciudadana, desempleo a nivel juvenil que es muy alto
posiblemente superior al 30% de los jóvenes menores de 30 años están en situación de desempleo. Entonces todo esto es un caldo de cultivo muy, muy peligroso, porque viene el tema de aumento de transporte y la falta de recursos en una economía que crece, pero que ese crecimiento no se expresa en bonanza, en recursos directos a los bolsillos de los más pobres. Y por supuesto, los grandes negocios de fideicomisos no se hacen con los pobres, sino con los ricos. Entonces, estamos en una situación en donde el presidente Abinader tiene que recordar que en un discurso que dio juramentándose como presidente de la República, incluso planteó que una de sus primeras medidas sería revisar la ley de hidrocarburos para evitar que el costo del combustible recayera de manera tan brutal sobre la economía de los más pobres. Y eso no ha ocurrido. Todo lo contrario, en lo que va de año, las gasolinas premium y regular han subido entre 12 y 15 pesos en 22 días. Y entonces no se ve la señal de que eso se pueda detener, porque el precio del petróleo sigue subiendo. Y ya el propio presidente dijo que no puede ya seguir con los subsidios al combustible. Entonces, ¿qué queremos? ¿Encender una llama en la pradera? No, debe haber algún tipo de compromiso mayor del gobierno con los sectores populares, con el pueblo. Y si no se logra eso, van a escuchar entonces las clarinadas de salida antes de lo pensado. Wow. Bien. Vamos a agradecer al arquitecto Joaquín Jerónimo, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, su participación con nosotros hoy. Muchísimas gracias, arquitecto, gracias y a ustedes, ustedes por su audiencia. Nos vemos en otra entrega de Revista 110. Hasta la